Hola, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo vídeo del tutorial de introducción a la microeconomía. Hoy vamos a ver en términos gráficos el efecto sobre el bienestar social de una subvención al productor por unidad vendida. Es decir, va a ser lo contrario que el impuesto a la unidad vendida al productor. Va a ser el caso opuesto al que vimos en el vídeo anterior. Entonces, vamos a suponer que se le da S euros al precio de oferta al oferente, al productor. Bien, en ese caso, lo que vamos a tener, si tenemos un precio de equilibrio inicial, eh, aquí vamos a tener P sub 0, X sub 0, una cantidad inicial de equilibrio y un precio de equilibrio, cuando no hay subvención. La administración pública dicta una subvención al precio, entonces lo que vamos a tener es que la curva de oferta se va a desplazar hacia abajo o hacia la derecha, como lo queráis ver, es decir, al precio que, por ejemplo, para una cantidad X0, ahora lo ofrece, si antes lo ofrecía a P sub 0, ahora lo va a ofrecer a P sub 0 menos S unidades monetarias, menos S euros. ¿De acuerdo? Para X1 antes lo ofrecía lo hubiera ofrecido a este precio, ahora lo ofrece al precio anterior de la curva de oferta menos la subvención, menos S unidades monetarias. Y así sucesivamente para todos los precios. Es decir, lo que tenemos es un desplazamiento del precio para cada unidad vendida, un desplazamiento hacia abajo del precio para cada unidad vendida, es decir, un desplazamiento de la curva de oferta. También se puede ver en términos de que para cada precio antiguo, el aplicar una subvención lo que hace es que para cada precio antiguo la cantidad ofertada aumente. Para cada punto, en términos horizontales, para cada precio la cantidad ofertada aumenta. Para cada precio la cantidad ofertada aumenta. Para cada precio antiguo la cantidad ofertada aumenta. Bien, ¿qué es lo que tenemos? Por tanto, vamos a ver la variación del excedente social. El incremento del excedente social, ya lo vimos, se define como el incremento del excedente del consumidor más el incremento del excedente del productor más que antes, cuando teníamos un impuesto, había una recaudación impositiva que iba hacia la sociedad. Ahora lo que vamos a tener es un gasto público, y ese gasto público va a ser la subvención, un gasto público que va a ser la subvención multiplicado por el número de unidades intercambiadas al final en el mercado, S por X1, y esto va a ser negativo, evidentemente. Esto va a ser negativo porque es un gasto de la sociedad. Antes había un ingreso de la sociedad, ahora es un gasto social, Bien, ¿qué es lo que tenemos? El incremento social, por tanto, va a ser el incremento del excedente del consumidor. El excedente del consumidor, como ya hemos visto en el vídeo anterior y tal, ante una bajada de precios, ante la misma curva de demanda, lo que vamos a tener es que el incremento va a ser un incremento positivo. Como baja el precio, el excedente del consumidor, el bienestar del consumidor va a aumentar. Luego vamos a tener un excedente del consumidor positivo. Lo pongo aquí entre paréntesis. Los consumidores mejoran. Los productores, ¿qué pasa con los productores? Los productores mejoran también. ¿Por qué? Aquí hay que hacer una consideración. Aquí tenemos una sutileza. Si esto es X1, P sub 1 es el precio, vamos a ponerlo en un azul más claro, P sub 1 es el precio que paga la demanda. ¿De acuerdo? Es un precio más bajo que el que anteriormente, que el P sub 0. Este es el precio de demanda, el precio que pagan los consumidores. Pero el precio que reciben los vendedores, el precio de, vamos a poner P sub E de empresa, va a ser el precio P sub 1, el precio de intercambio, más la subvención, S euros.
por unidad vendida. Precio más la subvención. Ese es el precio final que reciben la empresa. Luego recibe P sub 1 más la diferencia que hay entre las dos curvas. O sea que recibe P sub B. P sub B como P sub 1 más S. Luego, ¿qué es lo que tenemos aquí? Que el excedente del productor, realmente esta es su curva de oferta, el excedente del productor va a ser el ingreso del productor, que va a ser P sub 1 más S, por la cantidad intercambiada, que es todo este rectángulo grande, menos el área por debajo de su curva. ¿De acuerdo? Comparado con lo que había antes, lo que tenemos es que el excedente del productor va a aumentar en esta cuantía. El excedente del productor aumenta en esta cuantía. En la cuantía de este trapecio. Aumenta en esta cuantía. ¿De acuerdo? Antes era inicialmente, antes era vamos a ponerlo así, antes era vamos a ponerlo en amarillo que no nos confundamos, y ahora, antes era y ahora es este. Luego la diferencia es lo que he marcado en azul. Eso es la variación del excedente del productor, que es positivo. Bien, ¿y cuál es el gasto público? El coste para el gobierno, o para el ayuntamiento, o para la administración pública. ¿Cuál es el coste? El coste es S euros por la cantidad intercambiada. X1, es decir, esta base la voy a poner aquí en azul, que no nos confundamos, esta base por esta altura, que es S. Base por altura es este rectángulo. Es este rectángulo, que es negativo. Es un gasto social. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que, en general, si las curvas de oferta y demanda son normales, normales que tienen un pendiente positivo en la curva de oferta, un pendiente negativo en la curva de demanda, si no hay poder de monopolio ni de monoposonio por parte de los oferentes ni de los demandantes respectivamente, estamos en una situación ideal de competencia perfecta, pues lo que tenemos es que el beneficio, la suma del beneficio del consumidor más el productor, la suma del excedente del consumidor más el excedente del productor es inferior a lo que tiene que gastar el sector público, al sector público, el gasto público, vamos, es inferior. Luego, por tanto, tenemos que el excedente social, igualmente que en el caso del impuesto, va a disminuir. Una subvención va a disminuir el excedente social. ¿Por qué? Porque el excedente del consumidor, el resultado es que el excedente social es negativo. ¿Por qué? Porque el incremento del excedente del consumidor más el incremento del excedente del productor, que es positivo, es menor que S por X1 en valor absoluto. Es menor en valor absoluto, si lo queréis ver así. Esto en valor absoluto, si lo queréis ver así, esto en valor absoluto, que realmente es positivo, es menor en valor absoluto que el gasto del gobierno. Como este término es positivo y este término es negativo, si el valor absoluto de este término negativo es mayor que la suma de los dos, lo que tenemos es que, por tanto, el resultado final es que el incremento del excedente social es negativo. La sociedad en su conjunto pierde. Luego, desde un punto de vista social, y de este tipo de consideraciones frías, una subvención
a una empresa, a un mercado, vamos, eh, por unidad vendida, lo que va a hacer es va a disminuir el excedente social. Otra cosa es que haya otro tipo de consideraciones, que sea un sector crítico, que haya una valoración ecológica de ese producto, que si no se produce vaya a haber una pérdida ecológica y por tanto una valoración económica de eso y que compense esta pérdida de excedente social de esta forma analizada. Bien, ya ahí caben otro tipo de consideraciones, pero en términos generales con los supuestos tradicionales de competencia perfecta, una subvención, tanto una subvención como un impuesto, disminuyen el excedente social. Y por tanto estoy de acuerdo con lo que dije en el vídeo anterior, que la solución de equilibrio competitiva, es decir, P sub 0, X sub 0, P0, X0, esta solución maximiza el excedente social respecto a cualquier otra. Muy bien, pues esto es lo que os quería comentar. Colgaré vídeos los próximos días con ejemplos numéricos, pero la idea es esta. El ejemplo numérico luego ya es muy sencillo. Muy bien, pues os animo a que os suscribáis a mi canal y espero haberos sido de ayuda. Muchas gracias, hasta la próxima, chao.